Hola, buen día. El día de hoy veremos la administración de riesgos. Para iniciar, el riesgo es la posibilidad de obtener un rendimiento inesperado. En ocasiones hemos discutido que obtener unos enormes rendimientos es muy bueno. Sin embargo, también debemos de considerar que es muy riesgoso. No podemos obtener un riesgo muy superior a la normalidad, dado que si esto sucede es que está asociado con problemas de que en un momento dado podamos perderlo todo y perder el propio negocio o perder la propia seguridad. Entonces es un riesgo igualmente obtener buenos resultados que obtener bajos resultados. La relación riesgo y rendimiento siempre será directa. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Es obvio que podemos ver esta relación en la diapositiva que tenemos a nuestra mano derecha, en donde hay una frontera eficiente y en donde podemos obtener un alto riesgo con alta rentabilidad y un bajo riesgo con baja rentabilidad. La asociación entre el crecimiento, el riesgo y el retorno es identificado como el principal beneficio de la administración de riesgos. Es decir, no vamos a tener ningún rendimiento si no arriesgamos. Sin embargo, debemos de asociar unas medidas de identificación y de administración de ese riesgo. Todo crecimiento de valor tiene riesgos, únicamente se deben tomar los necesarios. Las estrategias comunes a los riesgos refieren a los riesgos potenciales, es decir, los que sabemos que están latentes, que están cerca, y asignarle indicadores con los cuales podemos medir esos riesgos. Todo riesgo tiene una asociación. Entonces podemos saber que tradicionalmente el riesgo era probabilístico, es decir, únicamente se consideraba la probabilidad de ese riesgo como lo importante para considerar. Existen riesgos de retribución, existen que no tienen retribución, perdón. Esos riesgos en algunas ocasiones ni siquiera estamos conscientes de que lo estamos corriendo. En una ocasión tenía yo un automóvil, vivía yo al día económica y financieramente, y los frenos empezaron a fallar. Era una pendiente muy pronunciada, bajando. Obviamente yo sabía que no tenía frenos y por alguna razón en la intersección con preferencia en la que no tenía yo la preferencia, tuve un pequeño accidente con un costo pequeño también, gracias a Dios. Cuando fui al taller y dije, bueno, lo que cueste, ajustale los frenos. Y me dijeron que era una cantidad bajísima por hacer ese ajuste. En ese momento dije, me pude haber matado gratis. Que siempre hay que medir, siempre hay que determinar, siempre hay que saber cuál es el riesgo que estoy corriendo, evaluarlo, saber que en un momento dado el riesgo que corro está previamente evaluado e identificado. Actualmente los riesgos se administran escasamente, es decir, no consideramos el riesgo. Nuestra cultura mexicana es aún peor. Somos muy valientes y no administramos el riesgo. La incertidumbre presenta riesgos, pero también presenta oportunidades. Cuando tengamos alguna ocasión en la que estemos en la incertidumbre, actualmente en el año 2020, en la contingencia COVID, tenemos una incertidumbre monumental, pero también debemos prever que tenemos grandes oportunidades que llevan asociados determinados riesgos. El mercado castiga severamente la preservación de los activos existentes, es decir, si yo siempre estoy preservando el mismo negocio con las mismas, vamos a decir, con el mismo modelo de negocios, es muy probable que yo me esté durmiendo y que mi competencia me pueda estar ganando o que otras personas estén al acecho de mí. Debo de estar siempre en movimiento, debo de estar siempre pendiente de cambios que se devienen en el presente y los potenciales del futuro. Vamos a ver qué es el riesgo inherente y residual. Por definición es
Un riesgo siempre será potencial, pero siempre también será difuso. No existe la certeza en su identificación, su dimensión y la totalidad del riesgo. Es complejo diferenciar un riesgo y la probabilidad, así como su detección y ocurrencia. Sin conocimiento del objetivo real, es difícil gestionar el riesgo que genere valor. Por tal, el riesgo inherente es aquel riesgo que existe ante la ausencia de alguna acción de la dirección para alterar su probabilidad de impacto. Es decir, inherente es aquello que no estoy previendo, que no estoy evaluando, que no estoy tomando una contramedida o una medida mitigante, ¿ok? Y que no estoy previendo la probabilidad de ocurrencia y que en su ocurrencia es muy probable que su impacto sea minimizado. El riesgo residual es aquel que persiste luego de la respuesta al impacto, es decir, el riesgo inherente va menos la efectividad del control. Ese es el riesgo residual. Okay. Bien, vamos a ver los tipos de riesgo. Riesgo de mercado, generalmente asociados a que la tasa de interés cambie, el tipo de cambio, es decir, las divisas, la inflación y en general cualquier crisis económica. El riesgo de negocio podemos considerar que hay riesgos estratégicos, el riesgo operativo y el riesgo financiero. El riesgo operativo quiere decir si considero que mis ventas menos mis costos y mis gastos de operación son pérdidas, estoy ante un riesgo operativo. Y un riesgo financiero es que no pueda pagar los intereses correspondientes a un crédito, así como sus amortizaciones. Riesgo externo refiere a clientes, preferencias, competencia, cumplimiento, etcétera, que tienen que ver con todo lo que está en mi medio ambiente. Riesgo interno. En muchas ocasiones tengo mucho que asignar a que tengo un gobierno corporativo débil. Principalmente hay toda una teoría respecto al gobierno corporativo familiar en las pymes, en las que las familias son las que gobiernan y que por ende su gobierno corporativo es débil y asimismo su control interno. Vamos a hablar ahora del control interno. Podemos decir que debe haber un ambiente de control con estándares de conducta en la organización. No podemos dejar que el control interno lo lleve el sentido común nada más, sino que simple y sencillamente debe estar avalado por la experiencia, debe estar avalado por la tecnología, por los estándares de control interno generalmente aceptados. La evaluación del riesgo es más que nada sopesar los objetivos previstos, los objetivos propuestos más bien, con los riesgos asociados a ese cumplimiento de esos objetivos. Si yo me propongo como objetivo entrar a un nuevo mercado, no puedo sino evaluar los riesgos asociados a ese nuevo mercado, entre ellos cuál es la competencia, la situación legal y todo un sinfín de cuestiones que tiene ese nuevo mercado, ese nuevo producto. Las actividades de control interno, pues será el que haya unas ciertas medidas que vamos a ver más adelante en cuanto al control interno. Debe de haber una sana información y comunicación en cuanto al control interno y sus desviaciones. Las actividades de monitoreo, evaluación, rendimiento, falta y castigo deben estar previstas en el control interno, en los procedimientos supuestos. ¿Cuáles son los riesgos frecuentes? Bueno, pues cambios en las condiciones económicas como el riesgo país, cambios regulatorios adversos en cuanto a leyes de mi propia operación y generales, así como ambientales. Obviamente es muy riesgoso lo que hace la competencia, siempre debo estar al día con qué es lo que están haciendo y sus acciones. Debo de tener un grado de evaluación de los riesgos de desastres naturales y climáticos. Debo de estar al día en cuanto a mis litigios y mi capital intelectual que estén protegidos. Debo de tener previsto los cambios en las demandas derivados de las preferencias y las necesidades de los clientes. Debo de asignar una parte de mis utilidades a la investigación y desarrollo para determinar una mejora en mis procesos, en mis
¿Cuál es el costo de fallar? Generalmente siempre pensamos, no vamos a fallar. Y tenemos esa intención y yo aplaudo que la tengamos. Sin embargo, debemos de prever qué sucede si fallamos. Generalmente el riesgo de fallar es disperso. Nunca podrá ser cuantificable y siempre estará oculto. Se debe considerar el apetito al riesgo al reaccionar a su costo. Es decir, en algunas ocasiones pensamos que los directores tienen un locus de control muy fuerte, pero que tienen un alto grado de necesidad de correr riesgo, de apetito al riesgo. ¿Okay? Sin embargo, debemos de establecer cuál es su costo para reaccionar ante ese riesgo. Obviamente cuantificando su respuesta. El fraude es engañar o aprovechar el error ajeno de manera intencionada para obtener ilícitamente una cosa o un lucro de forma indebida, Lagunas y confusiones en el control interno generan la posibilidad de fraude. Aquí hay algunos conceptos muy interesantes del control interno que habíamos comentado que íbamos a practicar. La segregación quiere decir que tengo que tener siempre una mano izquierda y una mano derecha en mis funciones para que la mano derecha siempre esté coaccionada por la mano izquierda. En un momento dado pueda yo asirme mejor de las cosas. Así, por ejemplo, el departamento de ventas y el departamento de cobro o de cobranza debe estar segregado para que el vendedor no tenga la facilidad de cobrar cuando él quiera y el cobrador me diga cuando alguna venta se hizo incorrectamente. Debe haber una supervisión, es decir, la segregación es horizontal, pero la supervisión es vertical. Y en ello debo de vigilar siempre lo que está haciendo el de abajo. No quiere decir que siempre desconfíe de lo que está haciendo el de abajo, sino que siempre tenga yo todos los días esté supervisando lo que hace el personal. Debo de tener un sano resguardo de los activos, es decir, siempre deberé tener una responsiva o responsabilidad de los activos entregados al personal a quienes doy la confianza para que lleven a cabo una función. Y su falta de ese resguardo es generalmente causa de fraude. Y debe de haber siempre una confidencialidad de la información. Debo de ser cuidadoso en la información que se dispersa en la compañía. Generalmente podemos hablar de que la inequidad, que quiere decir que puedo pagarle de más a las personas, me genera una posibilidad de fraude. La alta rotación también. Es necesario tener una rotación de puestos, pero la alta rotación es sinónimo de posibilidad de fraude. Disfuncionalidad quiere decir que pongo a hacer las funciones de B y a B las de A y por lo tanto no tienen una sana funcionalidad y por ello la posibilidad de fraude es muy alta. Y siempre debemos de tener un respaldo, siempre debemos estar respaldados en alguien. No tenemos ojos en la nuca para estar viendo todo el panorama. Siempre debemos de basarnos o buscar siempre respaldos. La información, la autorización, el acceso a la funcionalidad y el monitoreo son bases para disminuir el fraude. Los gerentes, quienes han sufrido fraudes o quienes generalmente tienen experiencia en fraudes, asignan el 49% de posibilidad de que un fraude existió derivado de la gestión de la información, de la mala gestión de la información. El 38% piensa que siempre un fraude está relacionado con un mal entrenamiento. Los análisis de datos, la falta de análisis de datos generalmente es la que propicia los fraudes. En un 47% de la opinión de la gente que ha sufrido un fraude. La asignación de recursos y habilidades que es incorrectamente asignada representa un 26% de causa de acuerdo a los gerentes que han sufrido fraudes. Y sobre todo un 19% que es muy pobre pero que finalmente se le da un valor a la evaluación del riesgo. No se evalúa que pudo haber esa posibilidad de ese fraude. ¿Qué sucede con el personal? El personal tiene un riesgo y siempre su seguridad es lo más importante para la compañía. Entonces debemos siempre tener la seguridad
de que ese personal tiene todo para hacer lo que debe de hacer y que debe estar haciendo lo que debe de hacer. La incapacidad para reclutar, generalmente reclutamos lo primero que nos encontramos y por ello generalmente tenemos problemas. La incapacidad de retener a nuestro personal, el personal se retira de la empresa. Generalmente cuando tenemos esa incapacidad estamos ante el riesgo de que la persona que lo supla o que no tengamos una persona para suplir ese puesto, en él tengamos riesgos inherentes. La capacidad y la habilidad inadecuada cuando ponemos a una persona en un puesto que no tiene la capacitación y habilidad para llevarlo a cabo son causas de riesgo. El bajo desempeño de la gerencia cuando la falta de supervisión o la supervisión inadecuada hace que el riesgo esté latente. La inequidad interna y externa quiere decir que fíjate que conseguí que un empleado hiciera un trabajo y ¿qué crees? Le pago poquísimo. Qué bien, felicidades. ¿Sabes qué te pasa? Que tienes una posibilidad de riesgo enorme, ya sea que esa persona no esté capacitada, no tenga la habilidad, o simple y sencillamente en un momento dado no me va a ser leal y la posibilidad de un fraude es latente. Y errores de comunicación también es un riesgo personal. Siempre debemos de asegurarnos de que de alguna u otra manera tenemos una comunicación, tenemos un teléfono descompuesto, entonces debemos de asegurarnos que la comunicación sea clara y precisa. Vamos a ver algunas matrices de riesgos en donde nos pueden ayudar a determinar si el riesgo es probable o es severo. Entonces, cuando tenemos obviamente un riesgo frecuente y catastrófico, o sea que su probabilidad de ocurrencia es grande y el impacto es grande, entonces estamos ante un riesgo que debemos de evaluar perfectamente. Y cuando tenemos un riesgo improbable con una severidad mínima, pues obviamente si no lo tienes resuelto o evaluado, no hay tanto problema. Lo mejor sería que tuvieras primeramente los altos perfectamente evaluados, los medios evaluados y los que tienen bajo y bajo puedan ser considerados, pero no totalmente preparadas acciones contingentes que puedan ser minimizadas con las medidas que se están tomando para contrarrestar los riesgos con alta probabilidad y alta incidencia o alta severidad. Aquí tenemos otras matrices que nos pueden ayudar a determinar si alguna situación se presentase, cómo tendríamos que tener las acciones que lo contrarresten o minimicen. Otra matriz en la que nos habla acerca de su impacto y probabilidad y las medidas que se tomarían en caso de que ocurriesen los riesgos ordenados de cierta manera. Podemos también por su parte considerar riesgos y oportunidades y las acciones que tomaríamos para lograr esa conversión de ese riesgo en una oportunidad. Hablábamos hace algunas diapositivas de los riesgos comunes, pero podemos ver que podríamos generalizarlos como riesgos de operación, accidentes humanos, financieros, etcétera. Tenemos ahí 15 riesgos que pueden agruparse y nosotros en nuestro negocio podríamos ambientarlos, tropicalizarlos, es decir, poner, no sé, determinar una cierta cantidad de riesgos operacionales, de riesgos de accidente humano, de riesgos financieros, etcétera, para determinar las acciones que lo contrarrestarían y medir su impacto y probabilidad. Bien, esto por hoy. Agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier comentario, por favor, en la parte inferior, si son tan amables. Gracias.